Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Ansmore y el día de hoy arrancamos con una nueva sección, la cual se va a llamar Historias al Tarot. El día de hoy cuento con una gran invitada, quien es Poetisa. Poetisa, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luna, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El día de hoy esta gran invitada que tenemos trae historias muy fuertes y curiosas, ya que ella cuenta con unos dones especiales. Me gustaría, Poetisa, que nos contaras un poquito más frente a tus dones. Bueno, ¿qué te cuento? Es algo difícil porque no son poco comunes y la gran mayoría de las personas pues no suele creer este tipo de, llamémoslo dones, sí, pero pues a veces suele ser bastante, no sé si llamarlo dones o una maldición, pero pues bueno. Eso te cuento. A mí me gustaría de pronto saber por qué lo dices maldición. Yo sé y tengo entendido que desde muy pequeña percibes no las deidades que conocemos, como por ejemplo el podernos comunicar con muertos, sino tienes más el don de entender o comprender la parte de los demonios. Me gustaría que nos contaras un poco más a la audiencia cómo se desarrolla este don. Bueno, desde que tengo uso de razón, siempre vi... por lo general veía sombras, bueno, lo que yo veía en sí era como, ¿cómo llamarlo? Se me presentaban los demonios, pero no se me presentaban de una forma muy típica, como... ¿Normal, corriente? Sí, como normal, corriente, sino siempre se me aparecía como niños. Por lo general... Sabemos que si una entidad se te aparece en forma de niño, sabemos que no es una entidad buena, es un demonio. Sí. Entonces, desde pequeña pues siempre veía sombras, siempre veía cosas que la gente no solía ver. Obviamente pues siempre le comentaba a mi mamá o a mi papá, pero pues nunca me creían. Y al pasar del tiempo yo ya tomaba la decisión de no decir nada de lo que veía, de comentar, de lo que presentía, porque pues es difícil, es muy complicado. Tanto así que en una época del colegio, a mí me llevaron una psicólogo, psiquiatra. Estuve unos años medicada pues debido a eso, porque no sabía, yo no entendía qué me pasaba, pensaba que estaba loca. Entonces simplemente cuando me preguntaban, bueno, ¿sigues viendo, sigues escuchando? Yo simplemente decía, no escucho nada, estoy bien, estoy normal. Claro, pero el don siempre va a estar ahí. Sí, entonces por eso te decía al principio que para mí no sé si es un don o una maldición, porque durante toda mi vida fue muy difícil lidiar con eso, porque yo, aparte de ver las cosas, siempre me pasa que ya no tanto, pero antes tenía muchas pesadillas, siempre me pegaban en los sueños, siempre eran sueños complicados. Como un tormento, como si en todo momento te quisieran atormentar. Sí, me atormentaban, no podía dormir, siempre amanecía agotada, amanecía con golpes. Aruñada. Sí, eso es totalmente normal con la parte de los demonios. Yo quisiera que tú explicaras un poquito más el tema con los niños, la representación de un niño frente porque nosotros percibimos que no todo cuando se te presenta como una entidad, como un niño, no es buena, sino es un demonio. Quisiera que me contaras un poquito más como la historia del por qué tú ya dices, ok, cuando se presenta un niño, no es un niño, sino es una parte muy oscura, que es la niña que tú me comentabas ahorita. Sí, pues mira, hace muchos años estaba compartiendo con unos amigos, eso fue en un apartamento. Recuerdo que era un conjunto cerrado, no recuerdo precisamente en qué lugar. En qué lugar, sí. Pero entonces, bueno, me reuní con mis amigos, estábamos tomando algunas bebidas, bla, bla, bla. Cuando yo llegué al apartamento, sí me empecé a sentir extraña, sentía una sensación como el ambiente pesado, pero no le tomé mayor importancia. Al pasar ya de las horas, de lo que compartíamos, bailábamos, bla, 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 se me presentó una niña. Recuerdo más o menos que la niña, no sé, yo creo que tendría aparentemente, ¿no? Unos 8, 9 años. La niña fue abusada y la mataron allí.
Recuerdo que tenía un vestido como color vainilla, pero pues estaba completamente ensangrentada, tenía el cabello largo. Entonces, la niña, entre comillas, me preguntaba que si yo la podía ayudar, que ella la estaban persiguiendo, que la querían matar. Pero Sí. entonces, yo no sé cómo explicarte. Tú no percibiste esa inocencia, sino como si existiera algo más atrás. Algo más, sí, Sí. sí, exactamente. Entonces, no sé cómo explicarte cómo sé o cómo sé identificar si es realmente un espíritu de un niño de verdad que murió, que falleció, o que lo mataron, a un espíritu de un demonio, Sí, a un demonio que se quiere hacer pasar por un niño. sí. Pero siento también que como tú naciste con estos dones, y aquí me voy a ir un poquito más para atrás, y es por parte de la familia. Tú me comentabas que, y le decidí hablar con poetisa sobre este tema, y es la marca salomónica. ¿Qué es la marca salomónica? Gran contexto. Salomón hace un sello en un anillo de él, donde poetisa tiene diferentes, ¿cómo explicarlo? Lunares, por así decirlo, los cuales son la representación de las estrellas de 5 puntas, y no solamente ella, sino también su familia. Entonces me gustaría que le contaras un poco más a la gente, que esto puede incluso decir hipotéticamente nosotras, o digamos asumir y decir como puede ser esto una trascendencia en tu familia, como heredar este tipo de cosas. Pues mira, te cuento, la verdad, eso me enteré hace muchos años. Estuve en un pueblo de acá de Colombia. Bueno, prefiero no decir como el pueblo. Una ubicación, no, hay una Sí. parte muy bonita de Colombia, quien Sí. te ayuda. Entonces resulta que hace muchos años, bueno, yo fui una persona que sabía bastante por diversos trabajos que me hicieron y demás. Entonces esa persona, recuerdo que ella me leyó, no recuerdo si fue de cartas, cigarrillo o tabaco, Ajá. pero ella desde que me vio me dijo que pues primero que por todo lo que me había pasado, el trabajo de magia negra que me hicieron, pues mi alma está fragmentada. Sí. Y pues que en esa cuestión no tenía como arreglo, por llamarlo de alguna manera. Y ella me comentó que yo tenía unas, sin yo decirle nada, me dijo que yo tenía unas marcas en las manos que siempre me generaba confusión. Y pues siempre ha sido así, siempre he tenido como ese miedo de por qué tengo esas marcas. Y pues ella me dijo que, ella me preguntó, ¿alguien más tiene esas marcas? Entonces le dije, sí, mi mamá. Mi mamá tiene una estrella de 5 puntas muy grande, muy vistosa, en la mano izquierda. Yo le comenté que yo tengo estrellas de 5 puntas en mis manos, hasta donde yo alcancé a contar, porque no las he vuelto a mirar mis manos. Ver, sí. Tengo 3 estrellas de 5 puntas, entonces es poco común, es bastante... Es muy curioso. Sí, Es muy curioso. es muy curioso. Y recuerdo que cuando yo me fijé, me asustó, porque yo dije, no, o sea, soy hija de Satanás, la reencarnación. Sí, soy hija de Satanás y con razón me pasa tantas cosas. pero entonces ella me dijo, Sí. esta persona me dijo que que mi bisabuela tenía también ese tipo de marca. Ajá. Ella me lo decía, son unas marcas que vienen generacional. Sí. Entonces, mi abuela tuvo ciertos dones, mi mamá tiene más, no tanto dones, sino tiene una intuición bastante fuerte. Pero entonces esas marcas vienen de familia, de Claro, es generacional. Y digamos que para que las personas que no saben, fragmentar el alma se puede hacer como Voldemort para algunas personas, digamos, para un gran contexto. El fragmentar el alma se divide no solamente en decir soy buena o mala, sino es organizar e intentar recopilar los diferentes dones, por ejemplo, que tú tienes, que es algo muy curioso, que tu historia desde hacía tiempos quería que se presentara, porque no cualquiera ve demonios, no cualquiera es tan fácil representársele estas historias y el percibir como muchas cosas, porque no solamente poetisa ve otras cosas que por lo general algunos de nosotros no vemos, sino también que lee el aura. Es una cosa muy curiosa.
porque ella tiene una trascendencia muy fuerte. Entonces cuando ella cuenta lo de la fragmentación del alma, digamos que se divide como si ella fuera quien llevase la carga de su generación o de la parte de sus antecesores. Es como si ella recopilara diferentes almas. Y por eso de alguna u otra forma también la confusión, ¿no? Que uno a veces de niño no le explican o no cuentan, de pronto la familia, no, es que estamos malditos, y entonces al niño o a la niña nunca se le explica. Por eso es tan importante este episodio, porque sé que en muchas familias ocurren cosas y siempre buscan el callar, el omitir y el decir, no, ahí no es. Quizás de pronto existe en este momento en la audiencia la pregunta, el por qué te hicieron brujería o por qué tuviste que ir a este lugar. ¿Qué tipo de sensaciones sentías? Más o menos a qué edad fue. Bueno, a mí me pusieron un trabajo de magia negra muy pesado. Fue un conjuro. Yo estuve conjurada desde los 9 años. Sí. Entonces, desde los 9 años me acompañaba una especie de demonio. Yo lo recuerdo bastante bien. Era una entidad de 2 metros de altura, parecía, era de un hombre de hombros anchos, parecía una nevera andante. Claro. Entonces él siempre me acompañaba, por donde yo estuviera, él estaba ahí, yo sentía como, suena raro, Sí. Sentía o me transmitía calor. Cuando yo sabía que él estaba cerca de mí, era porque me daba calor en los brazos. Sí. Entonces ya sabía que él estaba ahí y demás, entonces bueno, me hicieron esa brujería, bueno, esa magia negra desde los 9 años. Fue muy difícil Retirarla, sí, claro. Yo sin mentir, yo creo que duré unos 3-4 años batallando. Buscando solución. Porque, bueno, no sé si de pronto saben, pero hasta donde yo sé, el tema del conjuro, fue lo que me explicaron a mí, Sí. o en mi caso en específico, el conjuro me lo tenía que quitar la persona que me lo puso. Sí, eso sí es verdad. Los conjuros, a grandes rasgos, aquí, perdón y paréntesis, los conjuros, ¿cómo se realizan? Listo. La bruja o mago hace cierto tipo de, digamos, rima para la persona, y dentro de esta rima va la sentencia para lo que se quiere hacer para esta persona. Solo sí, netamente sí, dependiendo del trabajo, en tu caso, que tiene que ver con la parte de demonios, se tiene, la bruja o el mago quien hace esta imposición, tiene que buscar la manera de remediar nuevamente a la persona. En tu caso, como esto no iba a ser así, o sea, menos de que la bruja o el mago te pida perdón, no se retira. O sea, muchas personas, lo que te pasaba a los psiquiatras y toda esta situación, siempre se busca más por la parte científica, siempre se va a buscar una parte científica. Pero ¿qué sucede? Cuando la persona dice, esto no es normal, aquí tiene que haber algo más, y sobre todo tu caso que es tan curioso, y es que desde muy pequeña tienes dones diferentes, entonces algo a ti te decía, ay, no es. Sí. Algo pasa. Entonces los conjuros, a menos sí, solo sí, el mago o la bruja lo retiran, siempre y cuando se encuentre, aquí sí nos iríamos, hipotéticamente hablando, si lo éramos desde un punto jurídico, legal, tendríamos que encontrar un pequeño fragmento y darle la vuelta a la hoja, que eso fue lo que pasó contigo, porque tú no te lo merecías, porque tú eres una persona, una niña, que no tenía por qué recibir esta carga tan fuerte, porque no te pertenecía a ti, hasta donde entiendo, era para tus papás, y por medio de este tipo de cosas decidieron atacarte a ti, que tú fueras quien llevara toda esta carga. Exactamente, entonces pues fue complicado, fue un proceso muy difícil, tanto físico como psicológico, porque esta entidad, bueno, yo lo tenía a los 9 años, me lo descubrieron, una ex me lo descubrió, ella lo vio, es decir, yo lo veía pero yo no decía nada. Sí, normal, tú te acostumbraste. Sí, me acostumbré a callar, como dice. Entonces mi ex lo vio y bueno, lo descubrieron a los 19 años. Sí. Ya fue cuando a los 19 años pues me tocó tomar cartas en el asunto, porque pues debido a que yo ya llevaba años y se dieron cuenta que yo ya sabía de la existencia de este trabajo, aceleraron el proceso. Claro. Entonces me tocó irme fuera de la ciudad. Duré en un pueblo que es bastante conocido por tener personas que saben. Entonces fue un proceso difícil, porque
Así como en resumen, pues yo amanecía me pasaba que amanecía rasguñada, Sí. como si un animal, un lobo me cogiera en la espalda, en el cuerpo. Amanecía ensangrentada. Pues eso fue terrible. Entonces, lo gracioso era que amanecía con los rayos, Lacerada. lacerada, pero no me quedaba ningún tipo de cicatriz. Sí. Y lo me pasaba era en la noche. Sí, O sea, claro. yo sufría en la noche, en la mañana ya normal, como si nada hubiera pasado. Entonces, digamos que bueno, el tema de la magia negra pues sucedió así. Lamentablemente pues fue un proceso muy difícil para mí porque yo estaba conjurada y yo pasé por decirlo así, por 4, allá en ese sitio les llaman hermanos, entre comillas. Ajá. Pasé por 4 hermanos y los 4 hermanos pero era difícil para mí porque me decían, bueno, como usted está conjurada, no podemos hacer nada. O sea, usted sí o sí tiene que morir. Entonces fue difícil porque Claro. los más duros que estaban en esa época estaban o sea, recuerdo que fui a una especie de montaña, lo más recóndito del mundo, Del país. solo se llega allá en burro. Mi primera experiencia en burro, lástima que sea así de mala, pero pues bueno, lejísimos. Entonces eran 2 hermanos Sí. que tenían un poder bastante grande. Perdón. Entonces ellos, cuando yo llegué, fue muy difícil porque de cierta manera yo, para esa época yo ya estaba... es que hay diferentes tipos de posesión, ¿no? Sí. No la típica posesión que vemos en las películas o como De Emily Rose y el Sí. Conjuro. Sí, obvio, no. Todas las posesiones son así. Digamos que él quería poseerme, pero en su totalidad no pudo. Solamente se daban cuenta que yo ya no era, Sí, claro. no era poetisa cuando me miraban a los ojos, porque pues Sí, a ti te cambia completamente la mirada. Exactamente. Entonces recuerdo que bueno, ese día me llevaron a un cuarto, me dijeron escriba su nombre completo en un papel, lo pusieron como en una especie de... ¿Altar? No, ¿Cuenco? sí, y le prendieron fuego y era como si tú le hubieras echado gasolina, ese cuenco no tenía nada, o sea, se prendió así, no tenía Como una nada. llamarada gigante. Una llamarada gigante, sí. Entonces fue cuando ellos me dijeron, lamentamos decirte que no podemos ayudarte. Tú está muy avanzado, estás conjurada y ya no hay nada que hacer. Solo hubo una persona después de tanto tiempo que él me ayudó. Que te colaboró, sincronizó todo y ese pobre hombre casi muere ayudándome, la verdad. Le agradezco mucho. Claro. Fue difícil. Entonces, mi tema de la magia negra, sí, como tú decías, fue puesta para mis papás, pero pues lamentablemente dice un dicho que los errores de los padres los pagan los hijos. Y aquí este tema, y porque yo te invito el día de hoy acá a esta tertulia, por así decirlo, que me siento muy agradecida que estés aquí, porque tu historia de vida no solamente es contar un story time, sino tomar lección, ¿no? Se dice que de sabios uno comprende las historias, y sobre todo el darle a entender a los papás y a la audiencia en general que esto no es un juego, que la magia, por ejemplo, aquí voy a hacer una intervención, no es buena ni mala, simplemente tiene intenciones, y si la intención de alguien es hacer mal y hacer odio en su corazón, pues ese es el mismo resultado, que claramente no se puede tirar la vida de una persona así, que en tu caso, menos mal, existe un ángel, porque este señor es como un ángel. Existimos personas que nos dedicamos a esto y sabemos nosotras perfectamente que uno puede entregar su vida por ayudarle a un cliente. No todos los casos se pueden hacer de la misma manera. En tu caso siento que sí, desde un inicio había una salida, pero no todo el mundo tiene el conocimiento para ayudar y no todo el mundo se involucra, por ejemplo, en el caso que tú estuviste. Por ejemplo, hay un paréntesis, el decir, las maldiciones no se quitan. O sea, tú ahí sí, de decir, tú falleces por esta razón, es por una maldición. Porque los conjuros se pueden retirar dependiendo de qué tan grande sea y otro tipo de cosas. Pero en general me parece que tu historia es muy interesante, y aquí dándonos como un stop y un pause,
quiero que expliques cómo percibes tú el aura de las personas. ¿Cómo lograste percibir que este don es el aura y no es otra cosa lo que tú ves? Depende de la persona, porque no a todas las personas les suelo ver el aura. Específicamente algunas. Sí, no sé por qué, no sabría por qué decirte si a X o Y persona, no todas las personas les puedo percibir el aura. Sí. Pero digamos, sé que es el aura porque, bueno, no todas las personas tienen el mismo color de aura. Sí. Pero es como una especie de a ver, pongamos un ejemplo geek. Uh-huh. Es no sé, como cuando se transforma. Algo así, es como cuando se transforma Goku en Super Saiyajin, entonces tú le ves su aura amarilla, más o menos así, es como un óvalo que cubre a la persona. Ok, que la rodea. Pues. Que la rodea. Dependiendo de cómo es la persona, es su aura. Okay. Sí, he escuchado que otras personas también suelen ver el aura y su color depende de su estado de ánimo. En mi caso no, en mi caso depende de si la persona es buena persona, si no es buena persona. Entonces es confuso porque ni yo misma logras comprender cómo este don. Exactamente, pero entonces como te decía, no todas las personas les puedo percibir el aura. Sí. Es como depende de tal vez de la espiritualidad de la persona. Uh-huh. Pero pues sí, es más o menos como un óvalo que envuelve a la persona. Que recubre a la persona. Ajá. Esto es muy interesante porque yo conozco a Poetisa hace muchos años, somos amigas, y ella tiene la particularidad y es que, claro, ella, aquí no partan del punto de, es que como creó una conexión, una amistad con alguien, entonces le lee el aura. No, con ella me pasó algo muy curioso y es que ella, sin conocer a un hombre que conocimos hace muchos años, le leyó el aura y esta persona también se dedicaba, al igual que nosotras, con diferentes dones, le tenía mucho miedo a ella, era como... Ella logró ver en mí algo que las otras personas no ven, y es que claro, él sí se dedicaba a la parte demonológica, pero él nunca presentó ni contó que se dedicaba a esto, sino se nos presentó como un borreguito, ¿no? Sí. Y Poetisa siempre dijo como, Luna, pilas, ahí no es, ten cuidado, porque la gente no es lo que aparenta ser. Y en ese punto, por eso es tan importante como, digamos, este story time que nosotros estamos contando aquí, porque con ella me han pasado muchas historias. Uno de las personajes que son muy representativos y sobre todo en este ámbito del ocultismo, es que con ella me pasó la representación en vivo y en directo colectivamente, el ver un demonio, el cual se presentó en una propiedad donde vivía hace mucho tiempo, donde se nos presentó literal el demonio, o sea, Satanás se nos presentó en ese momento. Nosotras vemos cosas, pero estábamos con otro tipo de personas que nunca han visto eso. Fue pánico colectivo, incluso uno de ellos se desmayó y desde ahí quedamos como, esto algún día se tiene que contar. Algún día la gente tiene que entender que todos tenemos dones diferentes, que esto se nace, no se hace, porque desde muy pequeño se nos representa. Y el tener, digamos, como que el contacto con los demonios, mucha gente le tiene miedo. Digamos que tú, a partir de que sales de esta historia, de que te hacen la liberación durante mucho tiempo, aprendiste a vivir con tus demonios y aprendiste a sacar provecho de alguna otra forma como esta historia de vida. Sí, pues digamos que yo tengo es decir, a partir de esa experiencia, yo aprendí a querer mi dualidad. O sea, yo, por decirlo de alguna manera, amo mi parte buena y mi parte mala. Claro, está muy bien. Pero pues lamentablemente hoy en día como que las personas no reconocen que por naturaleza los seres humanos tenemos una dualidad, sino se niegan. Nos da miedo como, venga, tengo estos demonios porque es así, en mi caso es así, tengo mis demonios y ya aprendí a tolerarlos, ellos me toleran, aprendí a vivir con eso. Y pues no fue fácil, fue algo complicado. Incluso a mí me pasó en algún momento
creo que eso fue cuando tenía más o menos como 15 años. Yo creo que lamentablemente no pude contactarme, seguir en contacto con el señor. Era un señor, casualmente era ciego, Ajá. pero el señor, o sea, nos conocimos de una forma X. Muy curiosa. Sí, muy curiosa. Yo recuerdo que iba para la casa de una amiga a hacer una tarea. Uh-huh. Y pues como cosa rara, pues yo soy muy despistada, entonces cogí el bus que no era. Y entonces, pues bueno, dije, bueno, voy a caminar, me pasé como 8 cuadras, pero pues no importa, vamos a caminar. Nos devolvemos. Sí. Nos devolvemos. Entonces recuerdo que el señor, no sé cómo, no, es que aún recordando no logro explicarlo, y creo que eso no te lo había comentado. Ajá. El señor llegó y simplemente me dice, hola. Y yo, hola. ¿Será que me puedes ayudar a pasar la avenida? Claro. Y yo, pues bueno, sí, señor. Sí. Recuerdo que él me ayudó a pasar la avenida. Le dije, bueno, sí, señor. Mire, acá está un paradero. Si usted necesita coger un bus o algo. O le colaboro. Sí, que dígame qué bus o necesita algo más. Me dijo, no. Entonces me acuerdo que me dijo, pues en agradecimiento te voy a invitar a comer algo en una cafetería. Y yo, pues uno, sí. Claro, no desconfías, Colombia mágica, sí. Latinoamérica, es un cuento. Entonces, pero algo me decía que sí. Sí, claro. Entonces yo dije, bueno, nos tomamos algo en una cafetería, empezamos a hablar. Entonces resulta que el señor, no sé cómo supo, o sea, fue increíble porque incluso yo creería que para esa época él ya había visto al demonio que yo tenía. Claro. Y aquí un paréntesis, es que las personas, cuando un ser humano pierde o nace sin uno de los sentidos, ¿no? Porque tenemos 5 sentidos. Cuando uno pierde, digamos, el sentido de ver, se te despiertan otro tipo de sentidos. Y no solamente geográfico, de cómo te mueves, dónde están las cosas, no solamente la parte auditiva, sino espiritual. Es como si este tercer ojo que cada uno de nosotros llevamos, porque eso sí lo llevamos todos nosotros, porque hasta hace poquito en un podcast que escuché colombiano, una persona que perdió tristemente su vista, cuenta y dice como, a partir de que yo pierdo la vista, empiezo a sentir otras cosas. Y no era una persona que creyera en esto, no era una persona nada que ver con esto, pero sí se te despierta otro tipo de sentidos. Y siento más que las personas que de pronto no tienen cómo ver, tienen otro tipo de dones que se desarrollan, que por más que tú tengas tus ojos, no asumes y no quieres ver la realidad. Entonces como si a fuerza la vida te dijera, tu misión en esta vida es esta. Yo siento que a ti se te presentó, vuelvo y digo, como un ángel quien te dice, esta es la dirección de tu vida. Sí, de cierta manera, aunque lástima, hoy en día me arrepiento de no haber seguido en contacto con el señor. Pero te dijo algo. Sí, pues mira, mientras que estábamos en la cafetería, él me preguntaba, ¿qué tiene? Entonces, no sé, en ese momento como que me dio confianza, empezamos a hablar. Yo le dije, no sé, me pasa esto, sueño esto. Como todos tus temores se lo contaste a un desconocido. A un desconocido, sí. Y fue tan raro porque pues por lo general eso no sucede así. Entonces bueno, él me dijo, me escuchó, bla bla bla. Entonces él me dijo que él quería guiarme. Él me dijo que yo quiero guiarte porque tú perteneces a una legión. Pero hasta ahí me dijo. O sea, hasta ahí nos llegó la novela, nunca supimos de qué legión. Nunca supe nada, qué legión, si la derecha, la izquierda, arriba, abajo, por el Plutón hacia el oeste, ni idea. Porque solamente me dijo eso, me dijo, mira, yo te puedo guiar, tú tienes muchas cosas, bla, bla, bla. Después de que hablamos, bueno, lo acompañé al paradero. Recuerdo que él anotó me dijo, por favor anota tu número, bla, bla, bla. Y recuerdo que al día siguiente él me llamó, pero a mí me dio miedo contestar. Y desde ahí... Nunca más. Pero siempre me quedó en mi mente eso de, bueno, es que tú perteneces a una legión. Y yo, ¿pero una legión de qué? Pues claro, lo que pasa es que nosotros estamos segmentados. Yo siento que es que tú no solamente tienes una legión. ¿Qué pasa? Aquí vamos a hacer otro paréntesis, mira. La parte indígena, eso lo he venido comprendiendo aquí en Colombia. Pasa, en algún capítulo lo contaré con Bill. Bill viene se podría llamar como legión indígena,
Los indígenas, no todos, pero la gran mayoría leen el aura. Es un don que solamente digamos, se puede pertenecer a la parte indígena. ¿Qué pasa con Poetisa? Poetisa tiene el don de poderse comunicar como yo con los muertos, tiene el don de poder ver demonios de una manera mucho más clara o directa, tiene también otro tipo de dones muy curiosos que al final del día uno dice, ella es como una recopilación. O sea, no podríamos decir tú vienes de un clan, porque eres la recopilación de diferentes clanes, de la parte de las brujas, de la parte de los indígenas, también de una parte que podría yo atreverme aquí a hacer una hipótesis y decir sobre la santería. ¿Por qué de la santería? Porque la representación que tú tienes en tu cuerpo de las estrellas no es normal, ¿no? Y entonces por eso decidí denominar una marca salomónica, para que aquí cierto tipo de audiencia sé que son católicos y no nos vamos a involucrar en ningún tipo de religión, pero sí es como para darles un contexto. La estrella de 5 puntas, como muchas personas lo sabemos, son portales frente a la parte de los demonios. No solamente existe un solo círculo de demonios. Para las personas que realmente les gusta este tipo de cosas, los invito a estudiar un poco de teología, a buscar e indagar qué significa, por qué se dan. No existe un solo demonio, existen muchos demonios y muchas legiones. Entonces existen como este tipo de historias tan bonitas. Y te agradezco infinitamente el haber venido, el estar aquí con todos nosotros, el compartir nuestra historia, y esperamos que en el próximo capítulo también nos acompañes, que nos sigas contando y que le cuentes a estas personas muchas de las historias que tú tienes. Me encantaría. Muchas gracias por invitarme. Mil de bendiciones por estar tú acá. Las invito y los invito a que sigan a Poetisa. La pueden buscar en redes sociales como Poetisa. En TikTok aparece, en Twitter y en Instagram. Poetisa hace, como dice su nombre, hace unos poemas muy bonitos. Es una persona que se dedica a escribir novelas y cosas magníficas, para que la sigan. Les mando miles de bendiciones, les agradezco infinitamente el haber compartido esta tarde con nosotras dos.